Esta parte es muy interesante y muy importante porque todo lo que hemos venido hablando va a estar plasmado en un biomanual. Un biomanual de características inéditas, es muy innovador y está siendo llevado a cabo por un grupo interdisciplinario nuevamente. Nosotros apostamos, como dijimos antes, a la interdisciplina. Arquitectos, técnico-químicos, sociólogos y demás. Principalmente el grupo Quinoa, que es un estudio de arquitectura taller que les recomiendo que entren a internet y lo vean, porque es un ejemplo del hacer profesional comprometido con la sociedad. Trabajan con grupos marginales, forman cooperativas de trabajo, investigan sobre desarrollos tecnológicos, tienen una nueva tecnología con material reciclado y también que puede ser con material natural. Son unos paneles portantes con plástico o con paja. Entonces, realmente es una actitud de hacer arquitectura, de ejercer la profesión, sumamente noble, y como dijimos a la mañana temprano, a partir de que se abrió este espacio, empezamos a encontrar gente sumamente valiosa y que entre todos vamos llevando a cabo todas estas tareas y que están todos invitados, sobre todo los que se han quedado hasta el último, quiere decir que les importa y les interesa. Están todos invitados a participar porque hay muchísimo que hacer y no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Bueno, los arquitectos que están acá por exponer, que son los que van llevando la puntera del manual, en realidad es un modo de participación digamos, es interesante el modo que han propuesto porque se hacen reuniones donde opinan todos. Entonces este manual va a tener una cosmovisión como es la mismísima bioarquitectura, ¿no? Ellos lo van a explicar bien. Está la arquitecta Florencia Orellana. Tienen un currículum muy largo porque hacen muchas cosas buenas. Vamos a dar paso solamente les voy a decir los nombres. María Florencia Orellana, Eugenia Ferrera Bufa, Gerardo Mezquida, que ya estuvo hablando, ya de él saben, y el arquitecto Pablo Capitanelli. Entre ellos están en el ARCA, Quinoa, en la Fundación Proeco San Miguel, en el Instituto de Arquitectura Sustentable Elías, y muchas cosas más que son muy largas, pero bueno, lo importante es lo que hacen, que ahora se los van a comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llegó el micrófono a mí. Bueno, yo soy Florencia. Lo que primero que quisiera contarles es cuál es el gen de la idea de este manual. Por ahí manual suena como vieja la palabra, después vamos a ir a lo largo del relato de la idea, viendo qué es lo que es verdaderamente, que es un poquito más que un manual. Nosotros en el 2011 participamos en el concurso ELEC-INTI para generar una ampliación de oficinas en el predio de Migueletes, con la pauta de que sean de emisión cero, o sea, tendente a la emisión cero. A partir de ahí, bueno, con varios referentes del país en bioarquitectura, presentamos proyectos, pero a nosotros como que nos quedó corto la idea de presentar solamente una forma para un programa planteado. Entonces fuimos un poquito ahí más allá y no solamente planteamos el proyecto, sino como un manual del usuario y de la construcción para ese proyecto. Y con la posibilidad de poder replicarlo con las bases que estaban ahí, teóricas y conceptuales, en otros espacios, inclusive más allá de un espacio de trabajo. Bueno, esa idea a su vez estuvo plantada en un contexto del INTI como institución, donde se empezaba a abrir, digamos, los espacios para este tipo de
de materialidad, de técnicas, de conceptos, de relación de la arquitectura con el medio. Entonces, siempre quedó la idea de que este manual se pudiera ampliar, que pudieran participar todos los referentes que estábamos ahí, que fue un grupo muy grande, muy lindo. Pero la complejidad y el armado de la red, bueno, nos llevó mucho tiempo y fue variando, digamos, el interés que podemos generar en otras personas. Bueno, pero volvimos hace poco, retomando de nuevo el contacto con Mónica y con Alejandro, que nos conocimos, el espacio para poder retomar esta idea y tratar de concretarla. Bueno, cuando pensamos en la posibilidad de justamente generar algo más que obras de bioarquitectura, sino un material para que la gente conozca, se acerque a esta nueva postura conceptual más que únicamente material de hacer arquitectura, pensamos en esto, ¿no es cierto?, de armar, como decía Florencia, una especie de manual, porque en realidad, justamente cuando empezamos a pensar en la idea, pensamos que si pensamos en un nuevo paradigma de hacer la arquitectura, no se podía armar un manual dando recetas de cómo hacerlo, cómo hacer esa nueva arquitectura, porque si no caíamos en lo mismo de siempre. Bueno, otra cosa más que te dicen cómo la tenés que hacer y cada uno nada más que repite. Entonces empezamos a pensar en este formato de manual, donde el concepto es que se recorra todo el proceso de la realización de una obra de arquitectura, desde las primeras ideas hasta lo que significa el mantenimiento, las patologías, etcétera, pero que en cada punto no diga exactamente cómo hay que resolver cada momento, sino que de ahí nos derive a una serie de fichas técnicas y, por otro lado, una serie de fichas conceptuales para que la misma persona que esté leyendo el manual sea partícipe de las decisiones que se van tomando en cada momento del desarrollo. Obviamente esto significa mucho trabajo, así que recién ahí repartimos unos folletos donde recién estamos terminando de armar, porque justamente lo más importante de todo esto es que cualquier producción material, y hablando de material en todo sentido, no solamente de un objeto arquitectónico, también en este caso de un objeto editorial, esté apoyado en un pensamiento. Entonces, por ahora, ¿no es cierto?, estamos como trabajando con conceptos que nos parecen fundamentales para poder entender este punto de partida de este nuevo posicionamiento de la arquitectura. Repasando un poco cómo era que nos imaginábamos presentarnos un manual para bioarquitectura que rompiera las estructuras convencionales de un manual cerrado como si fuera una receta que no era lo que queríamos, se nos ocurrió que quizás para en cierta manera mantener un hilo que pudiera contemplar desde la ideación hasta un final de obra, un acompañamiento en la vida de una obra de bioarquitectura, sin perder ese hilo, podíamos llegar a esquematizar el manual haciendo un cuerpo central que repasara la mayoría de los temas. Los contenidos de ese cuerpo se fueron pautando de manera colaborativa, participativa. Todavía no están desarrollados, estamos en pleno desarrollo. Y claro, de principio a fin puede dar un pantallazo general de qué estamos hablando cuando hablamos de bioarquitectura.
Pero este cuerpo, como decía el Pablo recién, se complementa con fichas técnicas, que esas fichas técnicas tienen la virtud de que son interactivas y son dinámicas, es decir, que todo el tiempo se puede volver a aportar información, se pueden repensar qué tipo de información se puede colaborar en las fichas técnicas, que es el detalle que tenemos arriba. Y por otra parte, cada una de las unidades del cuerpo central del manual se complementa también con un basamento conceptual o de referencias bibliográficas que nos permite citar toda aquella fuente bibliográfica que nos interese citar y contemplar esta estructura que si no sería inabarcable si lo quisiéramos hacer como un manual tradicional y lineal. Y esta estructura lo que nos permite es, en cierta forma, que sea abierto a todo aquel que esté interesado, porque cualquiera puede agarrar el manual principal, el cuerpo principal, y en algún momento si quiere abordar una visión más técnica puede remitirse una ficha, o si quiere ponerse a pensar un poco en qué es lo que llevó a construir una idea así de la bioarquitectura, puede en realidad remitirse a la parte conceptual o bibliográfica. Entonces esta estructura nos permite que sea abierto a cualquiera que esté interesado en el tema con el nivel, y que uno puede elegir el nivel de profundidad que quiere tener del manual, y esa apertura que está en quien lo recibe también está en quienes lo producen, porque hasta ahora los contenidos que vinimos desarrollando lo estamos haciendo de manera participativa. Como decía la Lucre, es una cuestión de cosmovisión y bueno, tiene una riqueza muy buena en cuanto al contenido, que sea de manera participativa y que no sea una visión cerrada o una única manera de pensar la bioarquitectura. Sí, la intención en cierta forma es permitir que el manual oficie de forma paralela a cómo se manifiesta la vida. Todos somos conscientes que vivimos en una sociedad occidental y esta misma sociedad funciona de acuerdo a parámetros determinados que muchas veces son lineales, estáticos, y hay un emergente de nuevos paradigmas, no nuevos, algunos son nuevos y algunos empezamos a recuperarlos a paradigmas de comunidades ancestrales que por suerte como sociedad empezamos a recuperar esos pensamientos. La intención del manual es reproducir en cierta forma ese mismo paradigma, ¿no? Ese recuperar el pensamiento de forma fractal, de forma holística. Uno está acostumbrado a que cuando recurrís a cualquier manual de bioconstrucción a través de internet o cualquier formato de una librería, tiene un formato lineal donde tiene un principio y un final, y la intención es aprovechar la estructura de las tecnologías de comunicación, porque va a tener su formato de forma virtual más allá del formato gráfico, y permitir que desde un nodo se puedan abrir 5 ramas. O sea, recuperar esta idea fractal o esta idea de un árbol, ¿no? Que llegas a un punto y ahí tengo para elegir por dónde ir en función de mi situación o de la situación de mi familia o de mi comunidad, dependiendo de la posibilidad de acceder a determinados recursos naturales, el contexto climático, el contexto social, si tengo un arquitecto que va a construir mi casa o lo voy a hacer personalmente. Bueno, ¿se acuerdan lo que eran los libros estos de cuento de Elige tu propia aventura? Bueno, la intención es permitirnos decidir sobre el escenario en función de la realidad espacial que determina mi hábitat, ¿no? Entonces, en este sentido, sí fue necesario como equipo que empezáramos a establecer como un análisis de situación, que si ustedes lo ven al principio, dice dimensión filosófica y dimensión técnica. Bueno, la dimensión filosófica expresa un poco esto que recién decía, de que hay paradigmas que determinan nuestra vida hoy como sociedad occidental, y sin embargo hay otros paradigmas que eran desarrollados por otras culturas ancestrales y que empezamos a recuperarlos, como el buen vivir, los municipios en transición, qué sé yo,
el desarrollo de escala humana de Max Neff, la visión holística, Pachamama, Madre Tierra, Gaia, la teoría de los sistemas desde la complejidad. Bueno, esos son como la cuestión de la dimensión filosófica, y por otro lado también está la dimensión técnica, que la dimensión técnica como aquella que interpela, por un lado, la dimensión técnica a la que ya estamos acostumbrados y la que lamentablemente vivenciamos todos los días. Cuando empezó la jornada de hoy se empezó a hablar de huella ecológica, de huella del análisis de ciclo de vida, y muchas de las exposiciones que por ahí dio Isabel y el resto de los compañeros demostraban la situación de crisis en la que nos encontramos como aldea global, ¿no? La desertificación, la acidificación de nuestras lluvias, esto que expresaba muy bien Guillermo Garrido cuando exponía lo de análisis del ciclo de vida. Y sabemos que tenemos hoy herramientas institucionales que nos permiten poder analizar con juicio y criterio responsable, no con las ficciones que a veces lamentablemente también encontramos, porque muchas veces se utilizan estas herramientas para fines espurios o de lucro, que atentan contra casualmente los principios que estamos exponiendo. Pero sabemos que esas herramientas existen y las podemos utilizar. Como, sí. Una cosa importante de esto, una cosa importante es que esto tiene esta ubicación no accidentalmente, sino que justamente hay un cúmulo de pensamientos que van desde, como decía el Gera, desde culturas ancestrales hasta pensamientos contemporáneos, al igual que datos técnicos, ¿no es cierto?, de la crisis en todo sentido que está sufriendo nuestro planeta, que eso decanta en una elección de la bioconstrucción como una alternativa a estos planteos. A lo que me refiero que esto nosotros también lo hicimos para ver nosotros y mostrar de que lo de la bioarquitectura no es un capricho de una moda. Bueno, ahora hacemos casa de barro, como ayer hacíamos con Durlo, qué sé yo, sino que ya hace un montón que se pensaba que había que tomar una postura con las cuestiones del hábitat y del buen vivir, y bueno, y que los datos técnicos también nos dicen que no nos quedan muchas alternativas para elegir. Entonces, que esta es una buena alternativa a partir de esto que analizamos en un primer momento. Sí, bueno, y esto que recién estaba planteando, de que tenemos herramientas que podemos aprovechar y usarlas, como la huella de carbono, huella hídrica, el agua virtual, la huella social o humana, que todavía, si bien no está tan institucionalizada, por ahí la vinculamos mucho a través de nuestras conversaciones a lo que es la obsolescencia programada y percibida que se imponen en estas nuevas leyes de mercado. Bueno, y obviamente el análisis de ciclo de vida. Son herramientas que hoy existen, que están avaladas oficialmente, digamos, por diversas instituciones o empresas o en cada uno de los ámbitos que nos toque trabajar, y merece la responsabilidad como profesionales o como sociedad de hacer un uso bueno, responsable, valga la redundancia, de esas herramientas mismas. Solo como un número, pensemos que el mundo de la construcción nos consume el 36% de la energía de todas las producciones. La construcción se absorbe el 36% de esa energía, y creo que el 65% de la energía eléctrica. Entonces, pensemos hoy como arquitectos, como ingenieros, como trabajadores vinculados a la construcción, la gran responsabilidad que estamos teniendo con respecto al cambio climático y a los impactos sobre nuestro ecosistema. Y sobre... Bueno, entonces, como van viendo, esto excede un manual. A mí me gusta decir que es como una guía de reflexión. Y no solamente puede aplicarse a una obra material, sino también por ahí a decisiones que uno tiene que tomar en el diario, en la forma de consumir, en la forma de habitar. Entonces, todas esas dimensiones están involucradas de alguna manera en esta guía de reflexión. Último,
empezamos a revisar muchos conceptos que ya se los dice como de memoria y como con definiciones establecidas desde hace muchísimo tiempo, a través de esta nueva mirada, a través de la bioarquitectura, volver a analizar el concepto de hábitat, el concepto de integración con la naturaleza, el concepto de biourbanismo, de costo económico, o sea, de la relación de la construcción con la salud, o sea, todas cosas que ya es como que se las da como que está todo establecido, volverlas a ver a través de el tamiz del pensamiento de la bioarquitectura. Este folleto es un poco acotado, era como una demostración, un pantallazo breve de lo que estábamos haciendo. Quería contarles, si es que los chicos no van a seguir, que ahí hay un link a donde en estos días todavía no está subido, va a haber como un folleto con la información más completa de los temas, como un primer fascículo de lo que hemos desarrollado hasta ahora. En estos días todavía no está subido, vamos a subir ese primer ejemplar para que se lo pueda ojear al curioso de qué es lo que estamos armando, ya como en un formato más de manual. Y por ahí también, como para ir terminando, me quiero quedar con una frase cuando empezamos a buscar los distintos conceptos de huella ecológica, de huella de carbono, huella hídrica. Si bien estas tres tipologías de huellas están como bien desarrolladas y trabajadas, la huella social o humana todavía hay como un andamiaje ahí que no termina por afirmarse. Creo que hay que estar alertas y estar atentos para evitar que muchas veces, como recién lo planteaba, estos conceptos sean mal orientados. Y bueno, y en esas búsquedas había un concepto que me gustaría por ahí despedirnos con esa frase, que es de Lao Tse, y consideraban esta frase como la mejor representativa de lo que sería la huella social humana, que dice que el mejor caminante es aquel que no deja huellas, ¿no? Así que bueno, no sé si... Muchas gracias.